Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer programa de la semana, muchas gracias justamente por estar con nosotros. Hoy invité al padre Edwin Aguiluz, además de sacerdote por supuesto, es el secretario ejecutivo de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Padre Aguiluz, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, don Randall, muchas gracias de veras por esta invitación para conversar, y me siento pues muy honrado. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Yo quiero recordarles a nuestros seguidores en redes sociales todas las plataformas que hay disponibles para que nos acompañen. Hoy estamos en horario especial porque a las 3 vamos a transmitir el partido entre Herediano y Santos a través de Monumental, así es que vamos a despedir Matices a eso de las 2:50. Nos pueden escuchar en vivo en radio 93.5 en FM, en vivo en internet monumental.co.cr. CDR Móvil es nuestra aplicación celular. Nos pueden también observar a través de Facebook Live en la cuenta de Noticias Monumental. Ya hay 100 personas con nosotros en este primer minuto. En Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 10. Normalmente es a las 9:30, hoy a las 10, porque Monumental transmitirá el partido que le ganará a Cartaginés a la Liga esta noche en el Morera Soto. Así es que una vez terminado la fe, el último que se pierde, padre. Una vez finalizado el encuentro de hoy, estaremos con la repetición de Matices. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. El padre Aguiluz fue el mediador directamente de las 8 reuniones entre el gobierno y los sindicatos y las más de 100 horas de conversación que fracasaron. Padre, yo quisiera hoy que usted me saque un montón de dudas. Yo entiendo su prudencia durante el tiempo que fue mediador. Usted dio pocas declaraciones en el sentido de que tenía que guardar, digamos, cierta distancia con el fondo en su papel de mediador, pero yo espero que me saque un montón de dudas, padre. Bueno, pues está a nuestro alcance, de verdad, con todo gusto. Solo aclarar que fui uno de los miembros del equipo mediador, ¿verdad? No sí. Solo estuve yo, sí. Padre, voy a desarrollar la entrevista de manera cronológica, pero la primera pregunta no. La primera pregunta es disruptiva de esa cronología, porque quiero preguntarle qué opina del fracaso, no de la mediación como tal, sino del proceso de negociación, padre. Bueno, don Randall, yo primero me sentiría distante de esa palabra, fracaso. Creo que tiene que ver con el enfoque de resultados. De enfoque, digamos, cristiano, de que para nosotros casi experiencias que pueden parecer muy negativas siempre arrojan algo positivo, siempre tiene algún resultado. Desde el cristianismo, por ejemplo, que mayor fracaso que Jesús haya muerto en una cruz, y ahí está nuestra fuerza principalmente. Bueno, yo no hablaría de fracaso. Creo que hubo resultados, ¿verdad? Importantes. Creo que en una crisis como esta crisis en la que nos encontramos, que dos partes en conflicto se sienten a hablar, eso ya es una ganancia. Me parece que es importante que ese proceso tuvo un producto, ¿verdad? Que fue un documento y es un resultado,
hasta ahí logramos llegar, es decir, cerramos muy positivamente la reunión hasta ahí. Luego tenía que ir el documento a la consulta de las bases de las organizaciones sindicales. Ya con esas partes no estaban en la mesa de negociación, ¿verdad? Entonces, digamos, hasta el momento del cierre del encuentro, lo que se llamó encuentro preliminar sin condiciones, hasta ahí creo que fue un buen resultado. Luego vino otra parte, ¿verdad?, que era esa consulta a las bases, donde todavía faltan algunas organizaciones de pronunciarse, pero digamos, bastantes de ellas se pronunciaron negativamente respecto del documento, ¿verdad? Entonces, sí, no se logró llegar a lo que esperábamos, que era el establecimiento de la famosa mesa de diálogo, ¿verdad?, que todos esperábamos. En ese sentido, sí, no se logró ese resultado, pero sí otros. Creo que ningún intento, entonces, don Randall, de frente a una crisis es un fracaso, porque, como digo, la construcción de la paz se hace a base de diálogo, encuentro, y bueno, por lo menos tuvimos una parte de este proceso en el que las partes estaban viéndose, conversando, haciéndose propuestas, ¿verdad? En un escenario de mucha dificultad por el antagonismo, ¿verdad?, de las propuestas. Padre, le entiendo su enfoque del cristianismo, sí. Pero inclusive en el cristianismo, efectivamente, la fe cristiana no está basada en la muerte de Jesús en la cruz, sino en la resurrección 3 días después, que es un producto no particular. Y entiendo que en medio de esa coyuntura fue un logro ponerlos a conversar, fue un logro que aceptaran la mediación, pero permítame disentir con ustedes de los resultados. O sea, realmente no hay deposición de la huelga, ni siquiera durante la negociación. No se pusieron de acuerdo, pareciera que los representantes sindicales que estaban ahí no entendieron a sus bases o complotearon después el acuerdo, y hoy estamos exactamente donde estábamos antes del diálogo preliminar. ¿Por qué no le parece un fracaso eso? Bueno, usted decía, volviendo al ejemplo del cristianismo, es cierto, la resurrección es la base de la fe. Es la base de la fe, pero no se puede entender sin la cruz, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, pero ya pasaron más de 3 días, esta vez desde el diálogo. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero quiero decir que bueno, también hubo otras experiencias de Jesús que pudieron parecer fracasadas, como por ejemplo, para los que conocen un poco la Biblia, el capítulo 6 de San Juan, donde Jesús, después de haber tenido una muchedumbre, ¿verdad?, que incluso lo había buscado para ser rey, ¿verdad?, él les presenta su verdadera propuesta y lo abandonan. Y finalmente solo quedaron los apóstoles que incluso pudieron haberse ido, y él se lo planteó así. Bueno, todo dará su fruto, ¿verdad? Yo creo que entonces, como digo, Randall, veámoslo por etapas, es decir, se logró un diálogo. Es cierto que la huelga no se paró durante la negociación porque nunca se pretendió, ¿verdad? Recuerde que lo que la conferencia episcopal propuso fue un encuentro preliminar sin condiciones, y quiero explicar esto porque también fue algo que estuvo sonando mucho durante todo este proceso, ¿verdad? Gente que no terminaba de entender cómo podía estarse negociando habiendo un proceso de huelga. Quizá la novedad frente a otros procesos de negociación de este encuentro que tuvimos es que lo que plantearon los señores obispos fue la necesidad de que se vieran las partes, ¿verdad? Porque si para poderse dialogar había condiciones muy rígidas, por ejemplo, de parte de la unidad sindical, sacar el expediente 20.580, de parte del gobierno de la República, que se levantara la huelga, bueno, se veía muy difícil y se iban prolongando. De hecho, se ha seguido prolongando. Entonces, al menos, ¿verdad?, se pidió eso por lo menos para hablar sobre las condiciones para establecer esa mesa de diálogo. Entonces, por eso no hubo suspensión de la huelga, ni tampoco hubo suspensión de las acciones que el gobierno consideró que tenía que seguir haciendo. Entonces, en cuanto a ese aspecto, ¿verdad? Luego, como digo, hubo un cruce importante de propuestas de ambas partes, y por ahí, ¿verdad?, posiblemente venga la solución en algún momento, porque salieron varias propuestas. Y también yo lo veo, si lo comparáramos con la fe de un agricultor, ¿verdad?, yo diría que se sembró. Es cierto, no se logró en ese momento el resultado, ¿verdad?, pero ahí hay una semilla sembrada, ¿verdad?, de cara a la resolución de este conflicto, que tampoco va a ser eterno,
¿verdad? Entonces, de alguna manera ahí quedaron planteadas posibles vías, ¿verdad?, de solución. Lo único que habrá que esperar que maduren las condiciones para que pueda germinar, ¿verdad?, esas semillitas. Hablemos cronológicamente, padre, porque yo le había preguntado a don Rodolfo Pisa al puro arranque de las negociaciones. Sí. Aquí sentado donde está usted, dijo, bueno, es que la iglesia se ofreció como mediadora. Entonces yo le dije, se ofreció como mediadora, pero es que yo había entendido que ustedes habían pedido la mediación de la iglesia. No, nosotros no la pedimos. Entonces, ¿quién ha pedido los sindicatos? Bueno, al final me dijo, bueno, no sé, la cosa es que ahí está la iglesia sentada. Yo sí quisiera saber ahora si fue que la iglesia se propuso como mediadora o alguna de las partes le solicitó mediar. Correcto, sí. Bueno, voy a mencionar, ahora que menciona digamos, el enfoque cronológico, unos antecedentes. Pero usted recuerda que antes del estallido de esta huelga hubo 5 reuniones entre sindicatos y gobierno, ¿verdad? Sí. En orden a ver siempre el mismo tema, la creación de condiciones para el establecimiento de una mesa de diálogo donde se iba a discutir la reforma fiscal. Entonces, después de los 3 primeros encuentros, y dado que el señor arzobispo y presidente de la conferencia episcopal, Monseñor José Rafael Quiroz, había planteado la necesidad de un diálogo, ¿verdad?, de un diálogo, entonces para la 4ª reunión los sindicatos pidieron a la iglesia que fuera garante en esa posible mesa de diálogo que se iba a establecer. Entonces se hizo la 4ª reunión, ahí estuvimos presentes en representación de Monseñor José Rafael Quiroz, y en ese momento ambas partes convinieron en esto, ¿no?, en que la iglesia pudiera ser la garante de esa mesa de diálogo, que no se estableció. Hubo otra reunión y tampoco se llegó a un acuerdo, digamos como antecedente. Luego lo que viene es que ya una vez que estalla la huelga, ¿verdad?, la iglesia lo que plantea es que hace un comunicado en el que plantea tanto al gobierno de la República como a la unidad sindical y social la necesidad de establecer un encuentro, lo voy a leer literalmente, un encuentro preliminar sin condiciones para que las partes interesadas acuerden puntos de consenso que den origen a la instalación de una mesa formal de diálogo. Ese era uno de los 3 puntos que se proponían en ese documento. Esto fue planteado y tanto el gobierno de la República como la unidad sindical aceptaron esa propuesta. Es la necesidad de ese encuentro, lo vieron como algo positivo. La iglesia no incluyó en esa propuesta ser mediadora, simplemente sugirió lo que veía como un camino que podía traer bien, y porque podía abrirse la posibilidad de establecer esa mesa de diálogo que debía tener 2 resultados. Obviamente uno, pues muy inmediato, era el cese del conflicto, de la huelga, etcétera, y otro, pues el establecimiento de una necesaria mesa de diálogo, ¿verdad?, sobre la reforma fiscal. Entonces, eso fue lo que propuso la iglesia, nunca se propuso de mediadora. ¿Qué resultó entonces? Bueno, que el gobierno de la República planteó su acogida a esta propuesta, pero no se habló en esa posición del gobierno de un papel mediador de la iglesia. Coincidió la respuesta del gobierno a esta iniciativa con la propuesta que entiendo, nunca la conocí literalmente, que hicieron los rectores, el Consejo Nacional de Rectores, para ser mediadores. Entiendo que ellos sí se ofrecieron. Y ahí quedó. Pero luego no había una explicitación de parte del gobierno en cuanto al papel mediador de la iglesia. La unidad sindical entonces pidió una reunión con la conferencia episcopal en la que plantearon que acogían esa propuesta del encuentro preliminar y le pedían a la iglesia ser mediadora, ¿verdad? Entonces luego la iglesia lo que hizo fue pedir al gobierno de la República explicitar si realmente consideraba que la iglesia fuera mediadora. Eso ocurrió el lunes de la semana ya antepasada, ¿verdad? El martes, cuando entonces el gobierno de la República expresó que sí, que estaban de acuerdo con que la iglesia fuera mediadora. Y así fue, ¿verdad?, que la iglesia entró a jugar ese rol. Ahora bien, padre, ¿le molestaría, ya que tiene el documento aquí, sí, leerme los 3 puntos? Sí, cómo no. Entonces, el primer punto, ya lo leí. El segundo era que, instalada la mesa de diálogo,
se discutan, era la propuesta, ¿verdad? Se discutan los temas y las propuestas fundamentales que miren al bien común y a resolver las finanzas públicas a partir de principios éticos y no solo economicistas. Y el tercero, que se proponga la búsqueda de soluciones para el desarrollo integral y solidario de la población más vulnerable y empobrecida. Esa era la aspiración respecto de esa mesa de diálogo. Ok. Padre, yo por supuesto reporté antes de bajar al programa de hoy, en medio de ese orden cronológico antes de la reunión, me puse a averiguar, efectivamente los rectores se ofrecieron como mediadores. Efectivamente hubo una llamada telefónica, 2 llamadas, hubo una primero del Poder Ejecutivo a la Defensoría de los Habitantes para que fuera mediadora, y hubo una posterior señalándole a la Defensoría que la Iglesia deseaba mediar sola. ¿Usted me podría confirmar o desmentir esa información? No, de ninguna manera. Es decir, cuando se habló de la posibilidad de que ambas instancias participaran de mediadoras, la Iglesia estuvo totalmente anuente, ¿verdad? Es decir, abierta a esa posibilidad, ¿verdad? De que pudiera enriquecerse el equipo de mediación. Nunca se puso condición de ningún tipo para hacer ese papel de mediación. No. Porque lo que textualmente me dijeron es, sí, efectivamente hubo una llamada del Poder Ejecutivo a Defensoría diciendo, ustedes están dispuestos a mediar con la Iglesia y con los rectores. Entiendo que la respuesta de la Defensoría fue que sí, y después hubo una llamada diciendo, es que la Iglesia prefiere mediar sola en este instante. Eso entonces no existió. No existió. Imagínense que, bueno, es más, yo hasta este momento me entero de que la Defensoría estuvo contemplada para ese equipo de mediación, ¿no? O sea, no lo había oído. Sí los rectores, pero esa misma, el día sábado, es que ahorita no recuerdo la fecha, en el que los sindicatos expresaron que no deseaban la participación de los rectores. Ellos lo comunicaron públicamente, salió recuerdo una nota ahí en el periódico La Nación al respecto. Y eso, como digo, no me había enterado de la Defensoría que le habían hecho propuesta, pero sí le puedo garantizar absolutamente que nunca la Iglesia puso obstáculo para que alguien más participara. Ni tenía problema con que nadie participara. No, de ninguna manera. Ok, usted es parte de ese equipo mediador, padre, porque estoy intentando imaginarme, gracias Chelita, la mediación. Sí. El primer día del diálogo, ¿quiénes median? O sea, físicamente es usted, ¿y quién más? Bueno, el equipo estuvo integrado por 3 obispos. El primer día y el segundo estuvo el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, y el obispo de Limón, Javier Román. Y luego ya, incluso el tercer día, si no recuerdo mal, estuvo un señor Javier. No, hasta el sábado estuvo más bien. Lo que pasa es que ya después tuvo dificultades para seguir incorporado por sus tareas en la diócesis de Limón. Luego se incorporó Monseñor Daniel Blanco, de manera que hubo 3 obispos, no coincidiendo todos en el tiempo, que fueron estos 3, ¿verdad? El arzobispo, Monseñor José Rafael Quirós, Monseñor Javier Román de Limón y Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de la arquidiócesis. Luego estuvimos un equipo de sacerdotes apoyando, que fuimos, el padre David Solano, quien es el delegado episcopal de Pastoral Social Cáritas de la arquidiócesis, el padre Luis Alejandro Rojas, el padre Luis Carlos Aguilar y este servidor. Ese fue el equipo de mediación. Padre, ¿ustedes tenían alguna experiencia en mediación? Bueno, la Iglesia tiene una trayectoria grande, digamos, los que hemos estado ahí hemos estado en diferentes momentos, ¿verdad?, de procesos de mediación, y el arzobispo, hay que recordar que la última huelga relevante, digamos, no quiero menospreciar o valorar ninguna huelga en cuanto a su relevancia o no, sino, digamos, la magnitud. La última huelga grande que hubo en el país fue hace 4 años, cuando estaba justamente comenzando el gobierno de Luis Guillermo Solís, y
hubo una huelga muy importante del magisterio. En esa huelga intervino la iglesia y el arzobispo de San José, que estuvo ahora en esta mediación, la presidió, ¿verdad? La mediación, que llegó a un buen resultado, tanto en cuanto a la resolución de la huelga como al seguimiento de los acuerdos que se tomaron. Claro, pero es que le pregunto porque, digamos, el término iglesia es muy general, digamos, así cuando uno critica a miembros de la iglesia, procura no generalizar a esos miembros físicos individuales en la iglesia. Por eso quisiera plantearlo al contrario. O sea, entendiendo que el arzobispo de San José fue mediador en esa huelga, le pregunto si físicamente las personas que usted me acaba de nombrar, incluyéndolo usted, tenían experiencia en alguna mediación. Sí, correcto. Bueno, este servidor ya en otros tiempos, siendo párroco, me tocó mediar en alguna huelga en otras latitudes. Me tocó acompañar a Monseñor Ángel San Casimiro en la mediación cuando el conflicto aquel de los motociclistas, no sé si se acuerda. Claro. Bueno, esa fue otra mediación que encabezó Monseñor Ángel San Casimiro, y se resolvió también muy bien. Ahí estuve yo acompañándole. El padre Luis Carlos está jugando un papel muy importante en mesas de diálogo y negociación en la zona de Punta Arenas, donde la iglesia tiene una presencia muy importante en este momento, en que también hay diversas manifestaciones de crisis social en la zona. El padre Luis Alejandro Rojas ha tenido también una trayectoria importante en otros momentos en relación con movimientos campesinos, y fue también un actor muy importante en esa mediación de la huelga del magisterio, ¿verdad?, que acompañando al señor arzobispo de San José. Padre, esa primera reunión, cuando ya usted me relata quiénes están en esa primera reunión, ¿cómo es la primera reunión? Porque al inicio, cuando nosotros entrevistamos tanto a los sindicatos como al gobierno de la República, fue claro, o ellos intentaban que quedara muy claro, que era una mesa preliminar. Sí, correcto. ¿Verdad? Lo que pasa es que lo que yo entendí de las declaraciones de don Steven Núñez, el ministro de Trabajo, y de don Rodolfo Pisa, el ministro de la Presidencia, fue que era una reunión preliminar para fijar los términos de la negociación. Sí, correcto. Sin embargo, yo tengo la impresión, padre, de que conforme avanzan los días, hay una negociación de fondo clarísima, porque el documento es de fondo, no es de forma. Entonces, quisiera preguntarle cuándo fue que pasó a ser una reunión preliminar en la dinámica, no en el nombre, a tratarse de una reunión de fondo. Bueno, sí, ahí hay... es cierto lo que dice usted en cuanto a que parece así, pero diríamos aquí, para hacerle honor al programa, es cuestión de matices. En este sentido, sí, ciertamente el tema son qué condiciones se van a poner para el establecimiento de una mesa de diálogo, de la cual obviamente se seguiría, digamos, el cese del conflicto social propiamente. Hablo de conflicto social para referirme al movimiento huelguístico y todo lo que se ha generado en torno a él, ¿verdad? Porque ha habido también sectores no sindicales que han estado en manifestaciones y otras acciones de protesta, ¿verdad? Entonces, digamos que una condición, obviamente, que se tiene que discutir es el expediente 20.580. Los sindicatos venían planteando reiteradamente la necesidad de retirar ese expediente. En algún momento, en las reuniones previas a esta huelga, la propuesta era congelarlo mientras se hacía la mesa de diálogo. Entonces, digamos, la posición más extrema y fuerte de los sindicatos era ese expediente, ¿verdad? Entonces, bueno, en torno a eso va girando la mesa, pero nunca se entró a discutir el fondo del expediente, ni siquiera, digamos, de las propuestas, de los aspectos particulares que debían ser contemplados en la reforma fiscal, ya sea vía expediente, ya sea otras normas jurídicas de las que también se habló ahí. O sea, padre, disculpe, pero los sindicatos nos dijeron que habían presentado, no recuerdo la cantidad exacta, una lista de sus propuestas fiscales en esa mesa. Bueno, el sindicalismo tiene una propuesta de reforma fiscal de fondo. Que tiene 39 puntos, pero esos puntos nunca se discutieron en este encuentro, sino que la aspiración de los sindicatos es que esa propuesta se lleve a la mesa de diálogo, ¿verdad? Entonces, como le digo,
todas las propuestas que se discutieron aquí fueron en relación a este tema del expediente y cómo se iba a trabajar el expediente, desde propuestas de retirarlo hasta propuestas de modificarlo, hasta propuestas, digamos, de incidir en él, pero nunca entrando al contenido del expediente 20.580 ni al contenido de los puntos de mayores, digamos, en los que el sindicalismo está planteando que deben ser modificados, o los puntos que ellos quieren incluir. Padre, hablemos, por favor, usted ya lo abordó, pero quisiera profundizarlo más, al arranque de la mesa de diálogo preliminar sin condiciones. Sí. Normalmente en las mediaciones a nivel mundial, la condición, digamos, para el arranque inclusive de la mediación es desaparecer los elementos de presión, ¿verdad? Para que las partes negocien y conversen sin estar amarradas, digamos, a un tema de presión. Durante la mediación de la iglesia fue clarísima la presión en dos sentidos. Por un lado, la presión de la huelga, ¿verdad? O sea, es decir, los líderes sindicales estaban adentro negociando, pero afuera se estaban manifestando, lo que genera presión. Y del gobierno, el plan fiscal, paradójicamente, lo único que no se ha trazado desde que empezó la huelga. ¿Cuál fue la valoración para decir, bueno, sí, sentémonos a conversar aún con los elementos de presión en la calle, la huelga y el plan fiscal? Sí, don Randall, mire, aquí estaría justamente, yo diría, la novedad de este proceso. Porque, como dice usted, realmente no es usual, ¿verdad?, negociar con presiones. Pero aquí estaría la particularidad, ¿verdad?, dada la magnitud de este conflicto, ¿verdad?, que digamos, una vez que estalla la huelga, dada la magnitud, entonces lo que se mira es que no había señales de aproximación entre los grupos. Obviamente cualquier movimiento huelguístico siempre de él se sigue llegar a acuerdos, ¿verdad? Comúnmente se levanta un acta de acuerdos, ¿verdad?, entre las partes, pero aquí no se veía que se podía llegar a ese momento. La huelga se iba prolongando y lamentablemente, ¿verdad?, en el tiempo pues se ha ido extendiendo, pero en aquel momento se decía, bueno, tenemos que propiciar un encuentro de las partes. Entonces las partes tienen que sentarse a negociar, y ahí tienen que hablar de las condiciones. Esto fue obviamente, para la mesa de diálogo, propiamente lo que llamaríamos propiamente la mesa de negociación en torno a las reivindicaciones de este movimiento social. Esa mesa de diálogo tenía un elemento previo, que es el que nosotros propusimos. Bueno, vean si traten de ver si esas condiciones tan rígidas de ambos se pueden negociar para sentarse. Obviamente ese sentarse, ahí sí iba a haber condiciones, y precisamente por eso es que se estuvo hablando tanto respecto del 20.580. También, como digo, los sindicatos también expresaron su molestia y lo hicieron públicamente también respecto a ciertas acciones de parte del gobierno. Por ejemplo, reclamaron el tema de la bajada de placas y cosas de esas. O sea, todo ese contexto conflictivo ahí siguió existiendo, pero la novedad era que esta no era la negociación de fondo, volviendo al tema de fondo, ¿verdad? Esta no era la negociación de fondo, sino era tratar de ponerse de acuerdo en las condiciones que se iban a fijar unas y otras partes, y convenirlas para una mesa de negociación sobre los temas de fondo. Sí. Padre, bueno, me llamaba la atención eso porque más o menos el protocolo de mediación mundialmente aceptado es eliminar, digamos, los elementos de presión. La otra es que estén todas las partes, digamos, que pueden jugar un rol fundamental en el conflicto. En este caso estaba el Poder Ejecutivo, que ya no tenía resorte jurídico para hacer nada con el 20.580. Estaban los sindicatos reclamando el retiro del 20.580, pero no estaba el actor que puede incidir sobre el expediente, los diputados. Sí, ¿por qué no estaban los diputados? Bueno, mire, tiene toda la razón, o sea, y esa fue una pregunta que, ¿verdad?, que nos hacemos, yo creo que todos, en el sentido de que esta mesa, es decir, una mesa de diálogo, ¿verdad?, que debía resultar, posiblemente sí, debía ser multisectorial, y ahí también estar los diputados. Pero esta propuesta que se hizo originalmente era a las partes directamente en conflicto. Recuerda que esta huelga es una huelga del sector público contra el gobierno y obviamente otras instituciones, ¿verdad?, autónomas, descentralizadas.
pero digamos, el sector público representado por el Poder Ejecutivo, propiamente dicho, y entonces ahí estaba el conflicto principal. Entonces por eso se hizo la propuesta a ellos, ¿verdad? Y ellos fueron los que se sentaron a hablar. Por supuesto, una de las grandes inquietudes que estuvieron expresando constantemente los sindicatos es cómo hacer vinculante esto con la Asamblea Legislativa. Incluso ellos, usted recordará que se reunieron con algunos jefes de bancada de la Asamblea Legislativa, claro, ¿verdad? Entonces, ahí estaba, digamos, el punto, digamos, pero originalmente se puso a las dos partes directamente en conflicto porque es una huelga contra, ¿verdad?, el patrono, que es el Estado, digamos, el Poder Ejecutivo, como digo, también otras instituciones, ¿verdad?, autónomas. Entonces, ese fue el tema, ¿verdad? No se convirtió aquel espacio en una mesa multisectorial. Posiblemente, si se hubiera estado acordado la mesa multisectorial, inmediatamente había que haber definido varias cosas. Primero, quiénes iban a estar, cómo se iban a configurar las representaciones, quién iba a ser el mediador, que no necesariamente tenía que ser la Iglesia. La Iglesia cumplió su papel y aprovecho para aclararlo, ¿verdad? Porque en alguna información se apareció algún titular, por ejemplo, la Iglesia tira la toalla, la Iglesia se retira. No, la Iglesia no se retiró, cumplió con el papel para el que fue llamado, que fue mediar en este encuentro preliminar, que, como dice usted, bueno, llama la atención, ¿verdad?, de acuerdo con parámetros de mediación, pero es porque era una novedad, ¿verdad?, en ese sentido. Pero digamos, la Iglesia en realidad cumplió su papel y hasta el momento en el que le llegó. Bueno, digamos que llegó a su límite el encuentro preliminar, de acuerdo con la fecha que se fijó para darle fin. De hecho, cuando arranca la mesa preliminar, ¿hay alguna de las partes que pide la presencia de diputados? Bueno, mire, la presencia de diputados como integrantes de la mesa, en realidad, digo, como parte de esa mesa del encuentro preliminar, que yo recuerde, no se planteó directamente. El tema sí era ver cómo, o sea, los sindicatos sobre todo insistían en que debía haber una conexión con la Asamblea y compromisos de los diputados, porque tenían plena conciencia de que ahí es donde está el expediente. Sí. Es que se lo digo porque antier, inclusive hablando fuera de micrófonos con un líder sindical, me decía, no, es que ahora nos vamos a concentrar con la Asamblea Legislativa, porque ya entendimos, sí, me dijo, que el plan fiscal tiene que ver con la Asamblea Legislativa, y entonces yo tuve la reflexión de que desde el inicio tiene que ver con la Asamblea Legislativa. Es decir, cuando arranca la huelga el 1 de septiembre, ya han pasado 10 días desde el final de la agenda de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Es decir, Steven Núñez, el ministro de Trabajo, podría haber jurado ahí y firmado lo que quisiera y jurado sobre la Biblia que iba a ir a retirar el proyecto, y no puede, porque jurídicamente no se logra. Por eso es que me llama tantísimo la atención la ausencia de quien sí podía complacer, digamos, a alguna de las partes, a las dos de hecho, que era la Asamblea Legislativa. A la luz, vamos, el ser humano siempre aprende de las experiencias, sí, claro. Las instituciones humanas, incluida la Iglesia, siempre aprenden de las experiencias. Visto en retrospectiva, padre, sí. ¿Usted cree que hubiera sido mejor que también estuvieran, no sé, los jefes de fracción presentes en la mediación? Bueno, vamos a ver. Primero quiero retomar, porque no dejarla pasar, la expresión que usted utilizó de experiencia aprendida. Y justamente esa es una de las razones de los resultados importantes por los cuales yo pensaba y pienso, ¿verdad?, que no podemos hablar de un fracaso, porque ciertamente hay lecciones aprendidas. Bueno, realmente lo que usted plantea, como digo, tiene una complejidad por esto, ¿verdad? Porque recuerde que el encuentro preliminar se plantea en orden a un conflicto huelguístico, ¿verdad? Aquí hay, digamos, en todo este movimiento social, este conflicto social, yo diría hay un núcleo que es una huelga. Uh-huh. Pero hay más que eso, ¿verdad? Más que eso, porque intervienen también otros actores sociales que no son sindicatos. Y por eso esta huelga hay que prestarle mucha atención, porque también nos ha generado, yo diría, campanazos, ¿verdad?, sobre zonas en las que hay mucho rezago social y que son producto de un modelo desigual, en el que hay regiones como la del Pacífico Central, la región Caribe, ¿verdad?, que digamos que han
reventado ahí muchas cosas que llaman la atención, ¿verdad? Sobre la necesidad urgente de políticas de desarrollo para esas zonas, ¿verdad? Entonces, digamos, pero ante todo, los que estaban sentados ahí son los líderes sindicales, no hubo líderes de otros movimientos, y el problema es una huelga en la que está el sector sindical y el sector patrono, ¿verdad? Uh-huh. Esos son los que, digamos, el sector patronal estaba representado por el gobierno de la República, y ese es el tema en torno a lo que se propuso esa mesa. Una vez que esa acogida, pues ya era difícil involucrar otros actores, porque no era una mesa multisectorial de diálogo. El ideal, como digo, en una mesa multisectorial ahí sí era muy importante que estuvieran los diputados. Ciertamente el gobierno de la República lo más que podía ofrecer era dos cosas. Uno, digamos, el apalancamiento político, por decir así, en la Asamblea. De su fracción, y también por iniciativas de ley, de proyectos de ley que podía presentar, que fue uno de los temas que ahí quedaron también en el proceso de diálogo, para complementar o incluso reformar la ley de fortalecimiento una vez que saliera. Y también, digamos, las medidas propiamente administrativas, ¿verdad? Para acoger también las propuestas sindicales fruto de esa negociación, ¿verdad? Entonces ahí era otro elemento, o sea, en el que el Ejecutivo sí podía y estaba ofreciendo también algunas iniciativas, ¿verdad? Entonces, para el apalancamiento político, la presentación de proyectos de ley y también medidas administrativas, ¿verdad? Entonces, pero claro, ahí tal vez sí, ahora que usted dice retrospectivamente, a partir de lecciones aprendidas, tal vez sí, hubiera sido conveniente tener al menos un espacio de escucha de los jefes de fracción, tal vez sí. Lo que pasa es que como nunca pensamos que que esa mesa iba a ser tan larga, ¿verdad? Tan larga. Si uno hubiera dicho, bueno, van a ser 8 sesiones, uno dice, ¿verdad? Puede planificarlas, invitar, pero nunca pensamos que aquello se iba a extender tanto, ¿verdad? Okay. Pero digamos, en retrospectiva, como lecciones aprendidas, ¿sí le parece que hubiera sido valioso el espacio para los diputados? Sí, por lo menos escucharles, ¿verdad? Escucharles, creo que hubiera sido conveniente, sí. En retrospectiva, ¿hubiera sido valioso solicitar condiciones de arranque, padre? No, viera que yo en eso sigo pensando que estuvo bien. Estuvo bien. La propuesta, sí. Creo que sí, porque, como digo, mire, el conflicto es grande, ha sido un conflicto muy grande, lo sigue siendo, y imagínese usted que aún seguimos sin que haya un acuerdo entre partes. Entonces, ver desde el principio, de los primeros días de la huelga, que podía haber un espacio de encuentro en orden a poder crear condiciones para la negociación propiamente dicha, yo sigo pensando que es una experiencia buena, que no podemos decir que es una receta para todos los conflictos, pero al menos queda planteado que uno quisiera que no volviera a haber conflictos en el país, pero ahí queda como una metodología, ¿verdad? Válida, ¿verdad? Porque podría en otro momento ser necesario. Padre, le hice 2 preguntas puntuales en retrospectiva, ahora sí. Una general. En retrospectiva, ¿qué hubiera cambiado del papel de la mediación en esa reunión o en esas reuniones? Bueno, viera que, bueno, no lo he pensado. Yo pienso que en principio nada, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, ¿verdad? La mediación es, en realidad, es algo más que un facilitador, obviamente, pero ante todo, y en primer lugar, un facilitador entre dos actores con mucha entidad, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Imagínese que usted, que estamos hablando en el sector sindical, si no estoy recordando mal, 12 representantes sindicales, ¿verdad? De una unidad diversa, ¿verdad? Digamos, de una unidad sindical que, digamos, a raíz de toda esta crisis fiscal se fue conformando, pero que tiene tradiciones distintas, enfoques distintos. De hecho, están muy separados, padre. Hay 2 bloques, por lo menos, en el cuerpo sindical costarricense. Sí, pues están 2 bloques, más el sector de las centrales, ¿verdad? Sí. Las centrales de Rerum Novarum, etcétera. Entonces, bueno, de hecho, por eso hay diversidad. Vea usted que en un mismo sector, como el sector salud, hay diversidad de sindicatos.
incluso en el sector de enfermería hay 2 sindicatos, ¿verdad? 2 sindicatos de médicos. Entonces, por decir, ¿verdad? Además de UNDECA propiamente dicho. Entonces, hay una gran diversidad. Entonces, la diversidad al interior de cada uno de los bloques, digamos, de los conglomerados, prefiero yo decir, ¿verdad? Bloque, también el bloque unitario social y sindical, así se llama, bloque. Bueno, entre los conglomerados ya son diversos, no digamos un conjunto. Entonces, teníamos por una parte a ese sector y por otra parte al gobierno, ¿verdad? Entonces, todos son actores de mucho peso, y ellos son los que tienen que llegar a acuerdos. La mediación no tiene una receta, digamos, mágica, ¿verdad? Como para que se combinan estos elementos a producir este resultado. Padre, ¿hubo en vista de los resultados, hubo intransigencia de las partes? Bueno, mire, ya yo no me siento un poco inhibido de hacer valoraciones, ¿verdad? Valoraciones de ese tipo. Lo que podríamos decir es que fueron posiciones muy consistentes. Sin embargo, ambos, usted ve que en las declaraciones que ambas partes fueron dando en las conferencias de prensa, ambos plantean que hicieron propuestas y que fueron evolucionando sus propuestas, ¿verdad? Entonces, pero no quedaron a nada. Es que, vamos a ver, yo entiendo su prudencia, digamos, a la hora de valorar. Por eso esta pregunta la estructuré de esa forma, justamente para no ponerlo a valorar si alguno de los dos tenía razón, si la intransigencia de alguno era justo o injusta, sino que le pregunto como mediador, como parte del equipo mediador, si existió un hecho que fue intransigencia de las partes. Bueno, yo diría esto, don Randall. Mire, este proceso, a diferencia de lo que puede ser la negociación de una convención colectiva, por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay un solo punto, prácticamente en esta parte preliminar. Recuerda que la negociación propiamente dicha sobre el contenido, sobre el tema de fondo en materia de reforma fiscal iba a venir después. Aquí el tema eran 2 posiciones antagónicas en realidad. Completas. ¿¿Verdad? Una es, el expediente 20.580 sigue su curso y el gobierno no va a echar para atrás en lo que a él le corresponde en cuanto a que esto salga adelante, aunque esté en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, perdón. Y el sector sindical tenía la posición en primer lugar, de fuera el expediente 20.580. Entonces, fueron evolucionando las posiciones. El sector sindical fue considerando otras posibilidades. La primera fue archivar el expediente y hacer todo lo posible porque ese expediente fuera archivado, y por lo tanto que el gobierno interpusiera sus oficios para que esto pudiera ser así. Después hubo otras variantes en cuanto a la posibilidad de reformar el expediente, ¿verdad? De incidir en el expediente, y ahí hubo toda una discusión que también ha trascendido públicamente respecto de cuál sería el mecanismo, por ejemplo, de si por una reforma del artículo 208 bis, por ejemplo, para el trámite rápido, reformar el mismo trámite para que diera pie, más otros plazos que se podían haber aprovechado, ¿verdad? Para que, por ejemplo, mediante la moción de consulta del artículo 157 del reglamento de la Asamblea, ampliar los plazos y poder incidir en el expediente, pero obviamente incidir para reformarlo notablemente. Entonces, ahí de alguna manera, aunque hubo una evolución, seguían las 2 posiciones antagónicas en torno a ese único punto que básicamente, don Randall, era la condición principal, ¿verdad? Porque también había otros temas, el tema de cómo se iba a manejar las consecuencias de haber participado en la huelga, si se llamaban represalias o no, y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero el punto número 1 y central es un punto en el cual había posiciones antagónicas. Ok, permítame navegar en las posiciones para lograr explorar entonces si hubo intransigencia o no de las partes. En el punto específico del retiro del 20.580. Sí. Okay. Para el gobierno de la República es imposible retirarlo. Lo que pudo haberse comprometido es interponer sus buenos oficios para frenarlo. Okay. La solicitud 1 de los sindicatos es retíreme el 20.580. Okay. Ante eso, el gobierno dijo no es posible. Así es, en resumen, es claro. Okay. Los sindicatos cedieron un poquito, entonces, le acabo de entender, para decir, está bien, no lo puede retirar, pero busquemos la manera de incidir. Correcto. Ok, ¿el gobierno dijo a eso? Ahí estuvo
digamos, hubo posibilidades, ¿verdad?, de hacerlo desde el punto de vista del gobierno. Vamos a ver, en el Poder Legislativo, con proyectos de ley que podían ser o complementarios o que podían incluso venir a reformar la ley de fortalecimiento una vez que se fuera aprobada. Sí, esas eran las tesis del gobierno. Sí, exacto. O sea, que digamos había esa posición respecto al 20.580, ya sea complementarlo o incluso reformarlo. Y luego, en el periodo de mociones de reiteración, que es en el que estamos en este momento en la Asamblea, ¿verdad?, poder ahí también haber incidido en cuanto a las mociones de reiteración, que eso se hubiera negociado en la mesa de diálogo. Por eso digo, nunca se habló específicamente de ninguna de esas 374 mociones de reiteración. Nunca se habló de ninguna en específico, sino de la posibilidad de aprovechar esta discusión, ¿verdad?, también para haber hecho ahí un apalancamiento político, ¿verdad?, en cuanto a ver cuáles pueden ser más compatibles. Entonces, en esta primera parte, cuando el gobierno dice no, le voy a cambiar la palabra intransigencia por firmeza. ¿Está bien? Sí. Ok. En el primer punto, cuando los sindicatos piden como condición retirar 20.580, el gobierno dice no y se mantuvo firme. No. En cuanto a retirar, en retirar. Sí, durante los 8 días, firme. Correcto. Cuando el gobierno le propone a los sindicatos, entonces, gracias a que se dieron, que pudieran tener un mecanismo de incidencia en el proyecto, ¿qué dicen los sindicatos? ¿Que sí o que no? Bueno, los sindicatos no plantean que sí, ¿verdad? Es decir, ahí se dieron, como digo, varias opciones que quedaron reflejadas de alguna manera en el documento que fue consultado por la base sindical, ¿verdad? Es decir, el gobierno lo que realmente mantenía y quedó reflejado en el mismo documento, que puede parecer contradictorio, ¿verdad? Digamos, a mí me parece que estos son como las salvaguardas, ¿verdad?, en algunos tratados, aunque esto nunca fue un acuerdo porque nunca se firmó, pero sí se hizo constar, bueno, digamos que el Poder Ejecutivo no estaba dispuesto a abrir un portillo para una reforma, digamos, sustancial, ¿verdad?, o de fondo, no de fondo, digamos, sustancial, o que afectara, digamos, totalmente el expediente mediante la reforma de un nuevo trámite desde el 208 bis, ¿verdad? A la vez que la unidad sindical dejó claro que ellos siguen estando, rechazan el proyecto 20.580. Pero digamos, entonces se había abierto una posibilidad dentro de esos márgenes, ¿verdad?, que permitía el actual trámite, ¿verdad?, de poder incidir en el documento, y eso quedó plasmado en el documento final. Pero ahí fue donde intervienen ya las bases sindicales, y no, ¿verdad? Las bases sindicales siguen planteando el retiro del expediente o su reforma ya, digamos, sustancial, ¿verdad? Y ahí es donde, como digo, quedó el asunto, porque como digo, este proceso trascendió la mesa del encuentro preliminar una vez que pasa a consulta de las bases sindicales. Ok, entonces el gobierno se mantuvo firme en no tocar el 20.580 de manera sustantiva. Correcto. Ni retirarlo. Aquí Ana Lorena Brenes me dice, Randall, ¿por qué es que el gobierno no puede retirar el 20.580? Con mucho gusto. Hay 6 meses al año que el gobierno, el Poder Ejecutivo, maneja la agenda de la Asamblea Legislativa, es decir, él decide cuáles proyectos ven. Ese periodo se venció el 31 de agosto. Una vez que empieza la huelga, Ana Lorena, empieza lo que se llaman sesiones ordinarias, que ya el gobierno no tiene incidencia, o sea, el gobierno no puede decidir que ven los diputados, sino son los mismos diputados los que deciden cuál es su agenda. Como se había aprobado el 208 bis, que es un trámite rápido del proyecto, entonces, aunque el gobierno se comprometiera, no podía retirar ni el proyecto porque no era su competencia, sino competencia de los diputados en la Asamblea Legislativa, que no lo pueden retirar tampoco jurídicamente, podrían haber pausado, archivado o votado en contra el 20.580. Ok, ahí me parece, padre, aunque usted ha evitado referirse a eso, que hay una intransigencia del gobierno respecto a tocar el 20.580. Hablemos de la firmeza de los sindicatos respecto a la huelga. Hubo una solicitud formal insistente del gobierno a los sindicatos para que depusieran la huelga. Bueno, mire, en realidad no para el proceso de negociación, pero sí se planteó, el gobierno lo pidió como
una condición ya para la mesa de negociación, eso sí. ¿Y qué dijeron los sindicatos? ¿Verdad? No, estaba contemplado. Usted ve que en el acuerdo estaba la posibilidad de, una vez instalada la mesa, levantar la huelga. O sea, si se hubiera instalado la mesa de negociación, se levantaba la huelga. Pero el gobierno nunca pidió que se levantara la huelga durante la mesa preliminar. No, lo pidió en orden a lo que serían las condiciones para la mesa de diálogo, pero... La de fondo, pero, sí, digamos, pero la no, mesa nunca para por favor, señores, levanten la huelga. Bueno, expresaron alguna idea al respecto, ¿verdad?, sobre el tema de bloqueos y demás. Los sindicatos expresaron su opinión respecto del tema, ¿verdad? Pero... propiamente para seguir sentados ahí no se puso como condición, porque hubo clara conciencia, eso salió a flote en el encuentro, ¿verdad?, que era una mesa sin condiciones, esa mesa, ¿verdad?, como encuentro preliminar. Okay, hablemos de las consecuencias para los huelguistas. Que ahora usted me contó que hubo una discusión, digamos, respecto a si llamarle represalias o no, algunas otras cosas. El tema del rebajo de los salarios, en caso de que se declararan ilegal las huelgas, ¿fue tema de conversación? Sí, ese tema fue un tema de conversación, ciertamente, sí. ¿Y cuáles eran las posiciones? Lo que pasa es que, como digo, ahí ya me tocaría, ¿verdad? Cuando me animo un poco, ¿verdad, don Radel, para que me entienda, es porque tampoco, bueno, ahí fueron, yo no sé usted que las contabilizó, yo no las contabilicé las horas de... 100, más de 100. De 100 horas, ¿verdad? Y luego, pues, yo tampoco tengo ahorita un registro de todos los detalles, ¿verdad? En este momento, y fue complejo porque fueron opiniones que fueron y vinieron. Claro, no, yo entiendo entonces, eso, padre, no le voy a pedir detalles, sí, pero sí quisiera saber, por lo menos en términos generales, si los sindicatos fueron los que pidieron, por favor, no se nos rebaje los salarios si se declaran ilegal, como uno de los términos de la conversación. Sí, entonces se plantearon alternativas, ¿verdad?, al tema del rebajo salarial, como pueden ser los planes remediales, ¿verdad?, como pueden ser técnicas de mediación pedagógica, ¿verdad?, para reposición de tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se hubo una conversación respecto de esas, digamos, diferentes posibilidades, y sí dejar claro que no hubiera otro tipo de represalia, porque no el término, los sindicatos son claros en decir que el término represalia no se refiere solo a un tema salarial, sino a otro tipo de acciones que, digamos, que pudieran ser tomadas contra los sindicatos. Persecución laboral o alguna otra de esas. Claro, pero respecto al rebajo salarial de las huelgas que fueron declaradas ilegales, en algún momento los sindicatos no solo presentaron, digamos, la opción de plantear un plan remedial, por ejemplo, sino que en algún momento le pidieron al gobierno que no se rebajaran. Sí, eso fue un tema, como digo, que se mencionó. Obviamente los sindicatos tienen ese como un tema fundamental, ¿verdad? El tema de para ellos es fundamental que no se les rebajen los salarios. Sí, es un tema. Es casi un mes. Sí, entonces, bueno, como el documento, ¿verdad? El documento fue conocido, ¿verdad? Entonces sí voy a comentar brevemente. Como digo, ahí vendía todo un tema de interpretación, y yo tampoco soy, como digo, vocero, ¿verdad? Intérprete oficial, por decir así. Nosotros cumplimos un papel de mediación, ¿verdad? Pero sí, el tema era, por ejemplo, uno de los puntos era que el gobierno de la República, conforme al ordenamiento jurídico, garantizaría que no exista ningún tipo de discriminación o represalia por el solo hecho de participar en la huelga de forma pacífica, siempre y cuando las personas trabajadoras se reincorporen a sus labores una vez suscrito el presente acuerdo. Aquí hubo toda una discusión, ¿verdad? Y como digo, yo no soy jurista, y como digo, tampoco me toca reconstruir todo el proceso tan extenso de esta mediación, pero en cuanto a las interpretaciones respecto a lo que se señala hoy día en el estado actual de la legislación laboral, que es la reforma procesal laboral, ¿verdad? Entonces ahí hubo, como digo, una serie de interpretaciones, ¿verdad?, que se me haría pues largo, imagínense tantas horas ahí, me costaría resumirlas ahora, ¿verdad? Pero ahí entonces se dialogó en torno a cuáles serían las figuras, ¿verdad?, que se utilizarían para enfrentar las consecuencias sí. ¿Y el gobierno cuál fue la posición respecto a eso? A no rebajar los salarios.
directamente? Bueno, mire, el gobierno señala que tiene que apegarse a lo que establece la ley, ¿verdad? Como digo, ahí se dio en un momento determinado interpretaciones, ¿verdad? Diversas, porque había pues también juristas en un lado y otro, ¿verdad? Tanto asesores como miembros de los mismos grupos, ¿verdad? Entonces ahí el gobierno expresó que tenía que aplicar la ley, que vería una vez que, digamos, hubiera una sentencia en firme sobre este tema, ¿verdad? Ver que analizaría todas las posibilidades que podía ofrecer la normativa, ¿verdad? Para hacerlas vigentes, ¿verdad? Entonces, le entiendo, el gobierno propuso que siempre bajo el tema de la legalidad podría explorar las opciones para no hacer los rebajos salariales. Como digo, viera que la expresión rebajo salarial no quedó en el acuerdo, ¿verdad? Por eso yo digo, pero ahí vendría toda la interpretación jurídica en cuanto a ver cómo podía hacerse, como digo, por ejemplo, en el caso de una de las propuestas que hubo en el documento de los sindicatos de cada institución, estas autónomas o ministerios y los respectivos jerarcas acordarán, según el ordenamiento jurídico, las medidas administrativas o planes remediales tendientes a reponer o subsanar el tiempo no laborado o planes de contingencia de acuerdo con la naturaleza de cada institución. Ahora, esto ya dicho, digamos, ya una interpretación mía, ya se cuenta bueno, que hay posibilidades que no son necesariamente la rebaja salarial, a no ser que alguien no se quiera acoger a un plan remedial, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Ahí seguramente habría un rebajo salarial, pero se contemplaron, ¿verdad?, diversas posibilidades en ese sentido. Padre, ¿y hubo algún momento en las 8 reuniones en que se puso en riesgo que alguna de las partes se levantara la mesa? Que se rompiera ahí la negociación, un clima tan tenso. Viera que a mí no recuerdo un momento así y tal vez, viera que a mí algo que como el tema se fue haciendo un poco largo y a mí me tocaba a veces servir de vocero de la mediación, no de vocero todo lo que estaba ocurriendo, sino de la mediación, a mí me daba a veces pena cuando los colegas suyos me preguntaban, ¿verdad?, sobre cada día, y yo decía, no, mire, estamos optimistas, y yo decía, la base del optimismo es que pese a posiciones tan encontradas, ¿verdad?, todos querían seguir ahí y seguir hablando. Es decir, nunca hubo más, hubo un momento explícito en que todos, pese a esas diferencias, dijeron, no, nosotros seguimos aquí, ¿verdad? Entonces... Si había una voluntad por seguir. Sí, por supuesto. Viera que yo quiero en esto hacer y decirle tanto a quienes ahorita están, digamos, más identificados con la posición, digamos, del gobierno, como los que están más identificados con el sector sindical, que ambas partes, bueno, trataron de ser consecuentes con sus postulados, pero que siempre expresaron una voluntad de seguir adelante. Como yo decía, la iglesia no se retiró, pero sí, digamos, la comisión mediadora, el equipo mediador, pero sí consideró que ante la prolongación, ¿verdad?, de este proceso, había que poner un límite. Si no iban a seguir conversando. Exacto, pues esto, pero mira, viera que yo estoy bastante convencido que si no hubiéramos puesto el límite, posiblemente ahí estaríamos, en el sentido de que las dos partes siempre tuvieron una disposición al diálogo. Inclusive algunas las pasaron bien, yo vi unas orejas de gato ahí con escarcha y todo en las reuniones, parecía una fiesta Halloween. Que no es aceptada por la iglesia, sería la fiesta de las mascaradas, discúlpeme, padre. Cuando los líderes sindicales negocian el acuerdo, el documento, ellos confirman o expresan en la reunión que están de acuerdo con ese documento, los líderes. Sí, claro, este documento que resultó finalmente en la mañana, ¿verdad? Es decir, ya en la madrugada del día sábado, ¿verdad? Fue un documento producto del trabajo, y precisamente los líderes dijeron, lo vamos a consultar. Pero ellos sí estaban de acuerdo. Sí, digamos, viera que, bueno, recuerde que estamos hablando de un grupo diverso, ¿verdad?, en el cual había representantes de todas las corrientes sindicales, ¿verdad?, y tal vez yo no podría decirle expresamente qué conversaron entre ellos, ¿verdad?, pero el acuerdo, sí, digamos, en el que estuvimos todos, de que ese documento, que se había construido colectivamente, iba a ser consultado a las bases. Es que justamente eso es clave, padre. Estoy en lo correcto yo si yo digo que las bases sindicales rechazaron el documento de sus líderes y del gobierno.
Porque es que hubo una interpretación los primeros días que la gente decía, es que vamos a rechazar el documento del gobierno. Y yo decía, un momento, este no es el documento del gobierno, este es el documento construido por sus líderes y el gobierno. O sea, es decir, no es el documento del Poder Ejecutivo, es el documento de los líderes sindicales junto con el Poder Ejecutivo que rechazaron las bases. Sí, correcto. O sea, es un documento que se construyó colectivamente. Como digo, no fácil, y tal vez el mismo documento refleja en algunos puntos en los que, digamos, hay aparentemente divergencias, ¿verdad? Pero sí fue un documento elaborado conjuntamente por todos los participantes. ¿Qué sintió cuando se dio cuenta el domingo de que las bases habían rechazado el documento conjunto? Bueno, mire, yo diría, don Randall, que, uno también va olfateando lo que ocurre en redes sociales, en los medios de comunicación, y pues uno podía suponer que no todos los sectores iban a estar de acuerdo, que podía haber, no sé, si no puedo decir unanimidad, pero por lo menos sí discusión al interior de los diferentes sindicatos, ¿verdad? Entonces, digamos, de alguna manera uno podía prever que uno de los resultados podía ser ese. Y luego, bueno, como ve, de todas formas todavía no todas las organizaciones se han pronunciado. Hoy por lo menos salía en el periódico La Nación que, por ejemplo, UNDECA y la Central Rerum Novarum, según la fuente que salía hoy, todavía creo que hoy iban a resolver, ¿verdad? Entonces todavía está pendiente, ¿verdad? Claro, pero usted, permítame que le hable tan de calle, pero usted se olía que iba a haber un rechazo. Mira que no totalmente, o sea, no pensaba que digamos que una forma tan generalizada, ¿verdad? Sí. Pero eso, como dice usted, olfateando, ¿verdad? Sí, por eso le dije, si olió eso. No tenía tampoco otros indicadores más que el olfato, ¿verdad? Y sí sabía que tal vez podía darse, sabía que al interior de algunas bases había opiniones diversas, y que se discutió, ¿verdad? Es decir, que no es que también no haya sido, sino que fue motivo de discusión, por lo que yo he entendido, ¿verdad? Amplia en las bases sindicales. Padre, ¿no le parece, además, ya en retrospectiva, que la próxima vez que hagan una mediación en un conflicto social, las personas que participen de esa mesa deberían tener, o sea, el orden debería ser al revés, no que vayan a consultar a sus bases, sino que ya traigan las instrucciones de las bases para que tengan poder de decisión en la mesa? Bueno, mire, lo que pasa es que aquí se trata de los procedimientos habituales en las organizaciones sindicales, ¿verdad? Y siempre hay una consulta de bases tras una negociación. Entonces, ese es digamos, la forma del ejercicio democrático entre las organizaciones sindicales, ¿verdad? ¿La desconfianza reinó en la mesa de diálogo preliminar entre las partes? Bueno, eso se siente. Mire, ¿qué le diría? Yo no hablaría de desconfianza, sino de que más bien hubo, pienso, todas las partes, como decía usted, fueron firmes en sus puntos de vista, ¿verdad? Y entonces no sabría cómo, tendría que pensármelo un ratito para ver qué alcance tiene la palabra desconfianza. Simplemente creo que las partes sostuvieron firmemente y abiertamente sus posiciones, ¿verdad? ¿Estaría dispuesta a volver a mediar la Iglesia en ese conflicto? Bueno, yo no puedo darle respuesta porque, digamos, como eclesiástico, ¿verdad? Como sacerdote, pues no puedo ahorita adelantarme a los hechos, interpretar qué dirían los señores obispos, ¿verdad? Lo que sí quiero decir es que, bueno, que no fue que la Iglesia, ¿verdad?, como digo, se retiró, sino que cumplió su tarea, la tarea que se le encomendó, que era este encuentro preliminar. Yo no le puedo decir, ¿verdad?, si en este mismo conflicto que estamos viviendo se volviera a dar una instancia de mediación en orden a la mesa de negociación o ya a la mesa de negociación, si la Iglesia diría no, pues no sé, ¿verdad?, porque no puedo ser vocero de los obispos que no se han pronunciado en ese sentido. Padre, permítame hacer una pausa comercial. Sí, claro. No he hecho ninguna, el programa está muy interesante. 2:40, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
2 de la tarde con 44 minutos. Nos queda solo un minuto de programa y si ya pegaron el grito y preguntaron ¿por qué? Bueno, porque es que vamos a transmitir Herediano Santos Herediano, porque es en Guapiles. ¿Ah? Es en el Cuti Monje, no en Guapiles. Bueno, pero Santos es casa. Desde ahí vamos a transmitir con nuestros compañeros de deportes. Así es que muchas gracias por acompañarnos, Padre Aguiluz, que fue uno de los mediadores de parte de la Iglesia Católica en el proceso. Solo que quisiera pedirle un mensaje para la gente que sigue en huelga y para el gobierno de la República que sigue a la espera de la negociación. Un mensaje del exmediador. Bueno, mire, yo, además, por fe y por talante personal, bueno, sobre todo un mensaje de esperanza, ¿verdad? Y que realmente hay que seguir concentrando esfuerzos en encontrar una solución pronta y justa, ¿verdad?, a este problema. Creo que una cosa importante, don Randall y amigos y amigas, ¿verdad?, que están escuchando el programa, hay algo importante, ¿verdad?, que a mí me ha quedado claro de todo este proceso. La convicción que surgió durante todo el proceso del encuentro entre gobiernos y sindicatos es que es necesario el diálogo, y un diálogo que va más allá que el tema del 20.580. Eso es lo primero, que necesitamos una reforma fiscal integral, ¿verdad?, y que hubo apertura, y creo que la sigue habiendo el gobierno, y conciencia de que ahí hay una serie de propuestas que está haciendo el sector sindical, ¿verdad?, que deben ser escuchadas e incorporadas de alguna manera a una reforma fiscal que va mucho más allá. Integral, ¿verdad? Creo que es muy positivo, ¿verdad? Yo creo que digamos, al margen de este conflicto, yo valoraría, ¿verdad?, el movimiento sindical, bueno, entre otras cosas, que tiene una propuesta, ¿verdad? Y que esa propuesta está ahí, y que de alguna manera, una vez que termine este conflicto, que tiene que terminar, ¿verdad?, yo lo que espero es que siga abierta la disposición de todos los sectores a dialogar, porque no se va a acabar con el 20.580. Hay que complementar este proceso, hay que incorporar otras medidas y entonces esto sigue, ¿verdad? Esto sigue, la crisis fiscal sigue, y las soluciones en torno a la crisis fiscal hay que seguirlas trabajando y construyendo entre todos. Y de manera que yo no veo este proceso terminado con solo que se termine la huelga, ¿verdad? Sino que, ni solo con lo que ocurre en la Asamblea Legislativa con el 20.580, sino más allá queda planteada una agenda importante. Y ese es uno de los puntos que, aunque como yo les decía, en la reunión no se propuso no se entró nunca en temas de fondo, pero sí quedó claro que ahí hay una agenda de futuro, ¿verdad?, que hay que seguir hablando y trabajando, y que por la paz social hay que incorporarla, ¿verdad? Esto no se puede cerrar, esta huelga no se puede cerrar una vez que termine, ¿verdad?, y ya pasar la página. No, ahí queda una agenda larga, como digo, además, don Randall, de lo que ha salido a flote, más allá del tema fiscal. Yo creo que todo este movimiento social, que podríamos decir es como un terremoto que hemos tenido en el país, ha puesto en evidencia en algunas regiones, ahí hay gente que se ha movilizado que no son sindicalistas, y entonces tenemos que prestar atención a todo lo que se ha manifestado en este proceso, en este movimiento social. El país tiene que prestar atención, necesitamos construir la paz. Sabemos que en torno a este tema ha habido antagonismos, polarizaciones. Hace no mucho venimos de un proceso electoral en el que también hubo polarizaciones y demás. Todo esto son campanazos, le digo yo, ¿verdad?, para que el país realmente atienda qué está pasando, y que necesitamos retomar caminos de consenso, de diálogo permanente, ¿verdad?, para ir construyendo juntos el bien común. Padre, muchas gracias por venir. No, a usted por la invitación. Gracias al Padre Aguiluz por estar con nosotros hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Ya nos vamos, porque ahí vi a don Fabricio Santamaría, la voz de la alegría, nuestro locutor comercial, que ya está listo para el partido entre Santos y Herediano. El Padre Aguiluz pidió a Mercedes Sosa. Gracias a la vida está la canción que despide hoy. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego y feliz tarde.